Genial. Bueno, yo voy a plantear un poquito esto y después ustedes lo van a continuar y hasta mediodía, digamos, voy respondiendo lo que me consulten y todo eso lo vamos a ir trabajando. Bien. La primera parte, bueno, nos pregunta cuáles son las 4 unidades básicas de electricidad. Solamente la vamos a mencionar, digamos, no la vamos a escribir, pero cuáles, y también que además del nombre pongamos el símbolo de la unidad, ¿no? ¿Cuáles son las 4 unidades que vimos de electricidad recién? ¿Se pueden hablar o al chat? La Voltaje, intensidad, Voltaje, voltaje, sí, que sería la tensión. Voltaje o tensión sería lo mismo. ohms, que sería resistencia, Exactamente, la resistencia. y el amperaje. Bien, ¿que eso qué sería? La electricidad o la intensidad. Es decir, electricidad o intensidad se mide en amperes o en amperaje. Y nos falta una más. la corriente, La corriente es la que dijimos recién, que es la intensidad y el amperaje. Tenemos la tensión, la corriente o la intensidad, la resistencia, ¿y cuál más nos falta? el voltaje, El voltaje es el primero que dijimos, que es la tensión. Voltaje y tensión es la misma. Intensidad o corriente es la otra, resistencia es la tercera, ¿y cuál sería la cuarta? Que empieza con po y termina con tencia. Potencia, La potencia, ¿no? Bueno, genial, esa sería como la cuarta. Es decir, que tenemos la tensión, la corriente o la intensidad, la resistencia y la potencia. En orden. La tensión, ¿con qué se mide? la tensión con voltaje, Exactamente, con voltaje, con volts y se representa con una letra B corta. ¿Sí? La corriente o la intensidad, ¿con qué se mide? con amperes, Con ampere, exactamente, ¿sí? Y que se representa con una A mayúscula. Después, la resistencia, ¿con qué se mide? en ohmios, En o ohms. Sí, ohms o ohmios sería exactamente lo mismo. ¿Y con qué letra se representa? con la O. Con la omega, ¿sí? Con la omega del alfabeto griego, que es eso que parece medio una herradura, ¿no? La que habíamos puesto. Y después, la última unidad, que sería la potencia, ¿con qué se mide? Combate puede ser perfecto. Exactamente. Decir vatios o watts, ¿sí? Vataje o wattaje es un sinónimo, es exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces se mide con los vatios o con los watts y se representa con la letra W. ¿Está bien? Ahí ya tienen como el primer punto para resolver acá. Las 4 unidades, en qué se miden y cuáles serían los símbolos que lo representan. Bien. Bueno, recuerden que vimos 2 ecuaciones, básicamente. ¿Sí? Acá nos pide que escribamos lo que sería la ley de Ohm. ¿Cuál es la ecuación de la ley de Ohm? ¿Sí? ¿Qué es lo que relaciona la ley de Ohm? Recuerde que nosotros vimos digamos, 4 unidades de electricidad o 4 unidades básicas. En la ley de Ohm solamente trabajan 3, es decir, que lo que es potencia en la ley de Ohm no está. En la ley de Ohm hay 3 unidades. ¿Cuáles son las 3 unidades de la ley de Ohm? Voltaje, Sí, corriente y resistencia. corriente y resistencia. Bueno, acá mi gata acaba de subir a la mesa. Bueno, esas son las 3. ¿Y cómo se relacionan? ¿Cuál sería la ley de Ohm que escribimos nosotros? No sé si lo anotaron en el cuaderno o lo... Voltaje igual a corriente Sí, ¿por qué? y resistencia. Por resistencia. ¿Sí? Es lo que escribimos acá. Nosotros dijimos que justamente
voltaje es igual a corriente por resistencia, o voltaje es igual a intensidad por resistencia. Es exactamente lo mismo. Esa sería la ecuación a trabajar. Bien, y acá lo que nos pide, ¿sí? Acá lo que nos pide es cómo reordenar la ecuación para resolver el siguiente cálculo. Nosotros lo que dijimos, ¿sí? Nosotros lo que dijimos es que a partir de esta ecuación inicial, la vamos a copiar y la vamos a pegar, ¿sí? Esta ecuación inicial nos permite, esperen que tengo acá un tema, saben cómo es esto, ¿no? ¿Quieres ir afuera? Bueno, si me pide ir afuera voy a tener que parar un minuto, vieron cómo son los gatos. Bueno, entonces yo tengo la ecuación original. Entonces, esta ecuación original me permite que al reordenarla yo pueda averiguar las otras dos incógnitas que pueda llegar a tener. Por ejemplo, podría averiguar intensidad, ¿sí? Y podría averiguar resistencia, que es lo que nos está pidiendo en la práctica. Miren, ¿cómo podría averiguar intensidad y cómo podría averiguar resistencia? En el caso de averiguar intensidad, como yo acá tengo dos factores multiplicando, es decir, tengo la intensidad multiplicada por la resistencia, lo que voy a hacer es pasar dividiendo esta resistencia. Entonces, me quedaría que intensidad es igual al voltaje dividido la resistencia. ¿Sí? O sea, lo que hago es invertir de lugar. Y lo mismo me pasaría con la resistencia. ¿Cómo me quedaría el cálculo de la resistencia? ¿Cómo, profe, me podría repetir? A ver, yo lo que hago acá es como reordenar la ecuación. O sea, yo sé que voltaje es igual a la intensidad por la resistencia y al cambiar las cosas de lugar, ¿sí? Al cambiar las cosas de lugar, lo que yo hago es justamente reordenar la ecuación. Miren, yo les voy a dar un ejemplo con número a ver si se entiende un poco mejor. Por ejemplo, si yo dijera con números que 12 es igual a 4 por 3, ¿sí? 4 por 3, lo que yo podría hacer es reordenar esto de alguna forma, ¿sí? Entonces, ¿cómo puedo reordenar esto mismo de alguna otra forma? Fíjense que acá el 4 está multiplicando por el 3, ¿o no? ¿Sí? ¿Lo ven que el 4 está multiplicando por el 3? Entonces, si yo quisiera reordenar esta ecuación numérica, lo que yo podría hacer es este 3 que está multiplicando, lo podría pasar dividiendo. ¿Sí? Entonces, fíjense que lo que yo hice acá es, esta R que está multiplicando, la pasé dividiendo. ¿Sí? Entonces, lo que yo podría hacer es 12 dividido 3 sería igual a ¿qué? Igual a 4. ¿Se nota lo que estoy haciendo? Sí, no, más o menos puede ser. Es decir, fíjense que yo tengo esto acá, este 4 representaría lo azul, ¿sí? Y este rojo representaría lo verde. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Este verde lo paso de este lado y este 4 me queda de este lado. Y fíjense que coincide, ¿no? Es decir, 12 dividido 3, ¿cuánto es? No hay mucha vuelta, ¿no? Parece que sí, hay mucha vuelta. Hoy es muy lunes, profe. Es muy lunes, es muy lunes. Bueno, a ver, el concepto de, o sea, el concepto de las relaciones que yo puedo tener en una ecuación, en una igualdad, es justamente de que las variables que están implicadas están relacionadas entre sí. ¿Qué es lo que quiero decir? Supónganse que yo tengo, digamos, cierto dinero para gastar, supónganse que tengo 1.000 pesos para ir al chino, ¿sí? Y tengo que comprar, no sé, una gaseosa que vale 200 pesos. Si yo tengo 1.000 pesos y cada gaseosa vale 200 pesos, lo que voy a sacar es que con 1.000 pesos a 200 pesos voy a poder comprar 5 gaseosas. Con eso no hay ningún problema, ¿o sí?
¿Podemos ir con ese ejemplo? 1000 Está pesos, bien. 200 pesos cada gaseosa, me compro 5 gaseosas. Bien, ¿qué pasa? Si alguna de las variables se modifica, la otra también se va a modificar, porque fíjense que las variables que yo estoy dando en el ejemplo que son la plata que tengo en la billetera, el precio que sale cada gaseosa y cuántas gaseosas puedo traer del chino. Es decir, yo estoy teniendo tres variables que están relacionadas entre sí. 1000 pesos, 200 pesos cada gaseosa, me compro 5 gaseosas. ¿Sí? Si cualquiera de las tres variables cambia, van a cambiar las otras también. Porque ¿qué pasaría si yo en vez de tener 1000 pesos, si en vez de tener 1000 pesos, tuviese 200? ¿Cambia algo? Sí, profe. Cambia algo, o sea, hay algo que cambia y hay algo que no. Es decir, si yo tengo solamente 200 pesos en mi billetera, ¿el valor de la gaseosa del chino cambió? No, No. Yo antes me iba con 1000 pesos, me iba a traer 5, ¿y ahora cuántas me traigo? una. 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 ¿Sí? O sea, eso es así. Lo mismo pasaría si cambia el precio de la gaseosa. ¿Sí? Si cambia el precio de la gaseosa, en vez de estar 200, sale 300, por ejemplo, ¿yo voy a seguir teniendo la misma plata en mi billetera? Sí. Pero fíjense que, a pesar de que tenga la misma plata en mi billetera, al cambiar el precio, que es una variable que cambió, cambia la otra también, porque en vez de darme 5 gaseosas, ¿cuántas me traigo? Una sola. 3. Cero. 3, ¿cómo? Pero si me aumentaron 300 pesos. Pero si usted dijo que tiene 200 y la gaseosa Ah, salía está 300. bien, no, no, pero volviendo a la ecuación original de 1000 pesos. Si yo tengo 1000 pesos en mi billetera y se cambia solamente el precio de la gaseosa, ¿sí? Sigo teniendo los 1000, se cambia el precio de la gaseosa, lo que va a impactar es que yo voy a poder comprar menos. Es Ah, decir, sí, sí. yo tengo tres variables: plata en mi billetera, cuánto sale la gaseosa y cantidad de gaseosas que me puedo traer a mi casa. Acá también tengo tres variables. Tengo el voltaje, que está relacionado con la intensidad y que está relacionado con la resistencia. ¿Cambia uno o cambian los otros? ¿O cambia uno y cambia otro? ¿Sí? Entonces yo lo que estoy haciendo acá es como reacomodar esto que tengo, reacomodar esta ecuación que tengo acá. Entonces siempre tengo que tener en cuenta que una ecuación es una igualdad. Es decir, que yo tengo que tener lo mismo de un lado y lo mismo del otro. Fíjense en este caso numérico. Yo acá tengo 12 de este lado y 4 por 3, ¿cuánto es? 12. 12. Es decir, que yo tengo de un lado 12 y tengo del otro lado 12. Bueno, empiezo a jugar con la ecuación. Cambio una cosa para un lado, una cosa para el otro. Acá en realidad lo que yo dije es, bueno, esto que estaba multiplicando, el 3 que estaba multiplicando, lo paso dividiendo. En realidad lo que hago es dividir por 3 en las dos partes. Pero bueno, fíjense, yo acá cuando modifico esto, de este lado de la ecuación, 12 dividido 3, en este lado, ¿cuánto vale? 4, profe. 4. Y de este lado de la ecuación, ¿cuánto tengo? 4. 4, es decir, que mantengo el equilibrio, eso sería la ecuación. Y fíjense que yo podría hacer incluso hasta un tercer ejemplo, porque yo lo que podría hacer en el tercer ejemplo es agarrar 12 y a 12 dividirlo por 4. Es decir, este 4 que está multiplicando de este término lo paso dividiendo del otro término, que es lo que estamos haciendo acá. Fíjense que esta resistencia acá está multiplicando, y yo después, ¿qué hice? La pasé dividiendo. Entonces, si yo ese 4 lo paso dividiendo, fíjense que esto me queda 3. ¿Sigue bien la ecuación? Digo, 12 dividido 4, ¿cuánto es? 3. 3. Y coincide, ¿lo ven? Que numéricamente coincide. Bueno, lo mismo pasa acá. Si yo tuviese que calcular en este momento la resistencia, ¿cómo me quedaría la resistencia? A partir de esto, ¿no? Y a partir de ¿Y esto. B? ¿Me quedaría cómo? ¿Y B? No sería una multiplicación, porque mira,
vos fíjate que los que están multiplicando son estos dos factores. Yo acá lo que tengo que hacer es despejar la resistencia. Entonces yo lo que estaría haciendo ahí es esto, ¿sí? Que es la intensidad que está multiplicando. Si está multiplicando de este lado, ¿cómo pasa para el otro lado? Dividiendo. Dividiendo. Entonces yo tendría voltaje dividido la intensidad. Y eso sería igual a resistencia. Nada más que para que no me quede medio torcido así, o sea, de un lado y del otro, yo lo que hago es reacomodar acá. Pongo voltaje dividido intensidad. ¿Sí? Esta intensidad iría en azul y lo tenemos ahí. Pero es lo mismo, ¿no? O sea, que esté de un lado o que esté del otro. Digo, es lo mismo que yo tenga 12 igual a 4 por 3 o que tenga 4 por 3 igual a 12. Estoy planteando una igualdad, digo, esto es igual a esto. O sea, lo que no estaría bien es que yo tenga esto, por ejemplo. O sea, 4 por 3 es 12 y 12 no es igual a 13. Pero cuando yo mantengo la igualdad es exactamente lo mismo. ¿Se nota ahí? Bueno, es importante, o sea, a ver, si hay algo que no se entienda o algo que haga ruido, pregúntenme porque después esto o sea, va a aparecer en el examen y van a tener que resolver un ejercicio de estos. Entonces, acá en el punto C, fíjense que la intensidad a partir de la ley de Ohm, ¿cómo sería? Yo tengo originalmente que voltaje es intensidad por resistencia, ¿sí? O sea, está multiplicando. Entonces, cuando yo quiero sacar la intensidad, sería el voltaje dividido la resistencia. ¿Sí? El voltaje dividido la resistencia. Y cuando quiero calcular la resistencia, sería el voltaje dividido la intensidad. ¿Sí? Simplemente es cambiar esto de ahí. ¿Vamos de acuerdo? Sí, ¿no? Más Sí, o sí. menos. Bien, genial. Bueno, esta se pone un poquitín, pero apenas, más difícil para plantear. Y ahora después planteamos los ejercicios, ¿sí? Bueno, en esta segunda parte lo que nos pide es que reescribamos algo que veníamos trabajando, ¿no? Por ejemplo, nos pide que planteemos estas nuevas ecuaciones. Hay una que nosotros ya la conocíamos, ¿sí? Y nosotros lo que habíamos visto al principio de la clase es que la potencia era igual a el voltaje por la intensidad. Eso ya lo habíamos visto. Entonces, en la primera de las ecuaciones, ¿sí? Lo que me está planteando es que yo escriba voltaje por intensidad, ¿sí? Esto, digamos, sería lo que tendría que completar. Ahora, ¿qué pasaría si yo no tuviese alguna de las variables? ¿Sí? Es decir, ¿qué pasaría si yo no tuviese voltaje o no tuviese intensidad? ¿Cómo podría reescribir esta ecuación? ¿Sí? Vamos a suponer que yo no tengo voltaje. ¿Sí? Si yo no tuviese el voltaje. Si yo no tuviese el voltaje, ¿al voltaje lo puedo averiguar de alguna forma que hayamos visto recién? ¿Cómo se calculaba el voltaje? Bien, el voltaje se calculaba intensidad por resistencia. ¿Sí? Ven que acá aparece que el voltaje es igual a la intensidad por la resistencia. Bien, perfecto, bueno, listo. Yo ya sé entonces que el voltaje es igual a la intensidad por la resistencia. Y fíjense que acá, en este caso, me están dando, ¿sí? Me están dando que la ecuación de potencia se puede escribir con resistencia. Es decir, yo no tengo voltaje, pero tengo resistencia. Entonces, ¿qué es lo que podría llegar a ser? Yo podría reemplazar, ¿sí? Yo podría reemplazar. Si voltaje por intensidad me da la potencia, ¿sí? Bueno, yo reemplazo voltaje por estas variables que tengo acá. ¿Lo ven? Yo reemplazo voltaje así, de esta forma. Y por R.
vamos a conservar solo texto. Entonces, esto sería, vamos a copiarlo abajo. Esperen, así lo tenemos abajo. Ahí. Entonces, lo que decimos es que el voltaje es intensidad por resistencia. Entonces, yo también lo puedo escribir acá. Intensidad por resistencia. ¿Se entiende que es lo mismo que decir voltaje? Entonces, ¿qué pasa? Yo ahí tengo una nueva ecuación, que es la que me está pidiendo acá. ¿Sí? I por R por I. Cuando yo multiplico dos números iguales, ¿sí? ¿Qué es lo que puedo hacer? Si yo multiplico 2 por 2, ¿sí? Es lo mismo que hacer 2 al cuadrado, ¿o no? Sí, Entonces, profe. ¿sí? Da lo mismo de ambos lados. Da lo mismo, ¿sí? Entonces yo lo que puedo hacer acá en este caso es escribir esta ecuación que me está pidiendo acá. Es decir, que la potencia también se puede averiguar por la resistencia multiplicada a la intensidad elevada al cuadrado. ¿Se entiende lo que hice? Yo simplemente lo que hice fue reemplazar, no hice otra cosa. Y el tercer ejemplo que me da, ¿sí? El tercer ejemplo que me da, ¿qué me pasaría? ¿Sí? ¿Qué me pasaría si yo tengo que calcular la potencia, pero no tengo la intensidad? Es decir, que no me dan este dato. ¿Sí? O sea, la intensidad no aparece, solamente me dan el voltaje. Entonces, bueno, yo puedo hacer lo mismo. Me fijo arriba, ¿sí? o lo calculo, cómo se averiguaba la intensidad. Y yo sé que la intensidad se averigua de esta forma. ¿Sí? El voltaje, la intensidad se va a averiguar el voltaje dividido la resistencia. Entonces, fíjense que esta intensidad, que yo no la tengo, es decir, que no existe acá, la puedo reemplazar por el voltaje dividido la resistencia. ¿Sí? Esto es pensar un poco matemáticamente, eso es por ahí lo que puede llegar a complicar, ¿no? Entonces fíjense cómo me queda ahí la ecuación. Me queda que voltaje por voltaje sería igual a ¿qué? Voltaje al cuadrado. Voltaje al cuadrado, exactamente, ¿sí? Ahí tengo un voltaje al cuadrado, dividido la resistencia. Entonces, esta sería la tercera, digamos, la tercera ecuación que me está pidiendo. Voltaje al cuadrado dividido resistencia. ¿Sí? Eso es lo que me pide. A ver, esto que estamos desarrollando acá, es lo que ustedes van a tener en este circulito, acá. ¿Ven? ¿Sí? Es lo que tienen acá. Fíjense, la potencia, voltaje al cuadrado sobre resistencia. ¿Sí? Es lo que están trabajando ahí. O resistencia por intensidad al cuadrado. O voltaje por intensidad. ¿Sí? Este es el cálculo de potencia que hicimos recién y podemos ver de dónde sale. O se acuerdan de dónde salen, hacen los cambios, o se tienen esto guardado, digamos, no hay mucha vuelta. Pero eso nos va a servir de acuerdo a lo que nos pida el ejercicio, cuál de las fórmulas vamos a tener que usar. ¿Sí? Eso lo vamos a tener que tener en cuenta. A ver si esto lo pasamos para ahí arriba. Ahí vamos. Perfecto. Ahí estamos. Bien. Bueno, y lo último que nos falta de esto, creo que nos está dando el tiempo, ¿sí? Es que ustedes hagan estos cálculos. Son 3 cálculos bien chiquitos, vamos a hacer el primero. Y después ustedes hacen los otros 2. Y nos dice que el cable amarillo que está conectado a la fuente de alimentación, si no nos dijera este dato, como que lo tendríamos que saber, ¿no? Que el cable amarillo lleva, ¿qué cosa? 12 volts. Ajá, volt. ¿Y eso qué sería? ¿Cuál de las unidades sería? Corriente, resistencia. La corriente, profe. No. Sería la tensión. ¿Sí? Recuerden eso, que todo lo que se mide en voltaje es tensión. La corriente siempre, o la intensidad se va a medir en amperes.
Y de hecho, me da la información de tensión, me da la proporción de 60 watts. Si me está diciendo que tiene 60 watts, ¿qué es lo que me está diciendo que tiene? ¿Qué serían los 60 watts? La potencia. El voltaje. No, la potencia. ¿Sí? El voltaje son los 12 volts, que es la tensión. Los 60 watts son la potencia. Y lo que me está pidiendo es ¿qué cosa? ¿Qué me pide en la pregunta? La corriente. La corriente. Exactamente. Me está dando tensión, me está dando potencia y me está preguntando corriente. ¿Sí? Me da volts, me da watts y ¿qué me pide de respuesta de unidad de medida? La corriente. Exactamente. ¿Y qué unidad de medida sería? Amper. Los Ampere, exactamente. ¿Sí? Entonces, fíjense, tenemos involucrada la potencia, así que seguramente alguna de estas tres vamos a tener que utilizar, porque en las anteriores, acá en estas tres, ¿tenemos watts o tenemos potencia en la ley de Ohm? ¿Ven potencia acá? No. No, acá no hay potencia. Entonces, sí o sí vamos a tener que utilizar alguna de estas tres. Entonces yo ahí voy a tener que empezar a ver qué datos me estás dando. ¿Sí? ¿Cuál de las tres utilizarían para hacer digamos, este ejercicio? Nos da voltaje, nos da potencia y nos pide que averigüemos amperes. ¿Cuál de las tres utilizarían? ¿O cuál no usarían, por ejemplo? Yo usaría la primera. Yo también usaría la primera. Simplemente porque en la segunda necesitaría tener resistencia y el ejercicio no me da resistencia, no me dice cuánta resistencia tiene. Y en la tercera también tengo resistencia y no me da la resistencia que tiene. En cambio, en la primera sí. O sea, me dice los watts, me dice el voltaje y me está pidiendo la tensión o la corriente. Entonces, bueno, listo, perfecto. A ver, vamos a hacerlo así. Me dice, ¿cuántos watts tengo? Sí. Y empiezo a reemplazar. Me dice que tengo 60 watts de potencia. 600 no, 60 watts de potencia. ¿Sí? Eso va a ser igual a ¿qué? Igual al voltaje, a 12 volts. ¿Sí? Multiplicado por ¿qué? Por la intensidad, que es lo que no conozco. ¿Sí? Entonces, ¿qué haría para resolver ahí? ¿Cómo modifico esta ecuación para resolver? Yo voy a despejar la intensidad y voy a decir que la intensidad es igual a ¿qué? Está multiplicando, pasa dividiendo. Exactamente, lo que está multiplicando pasa dividiendo. Es decir, que estos 60 watts van a estar, no, 60 watts van a estar divididos por 12 volts. Me ¿Sí? da 5. Exactamente. Entonces la intensidad va a ser igual a 60 dividido 12, que eso me da 5, ¿y en qué unidad? En amperes. En amperes, exactamente. Entonces, fíjense que la respuesta a este primer ejercicio sería que, digamos, yo voy a encontrarme con una corriente de 5 amperes. ¿Está bien? Bueno, miren, nos quedan 7 minutos. De los 7 minutos les propongo 4 minutos para que ustedes planteen este ejercicio, el F. ¿Sí? Que planteen este ejercicio. Cuando nos queden 3 minutos lo planteamos acá y vemos si lo llegamos. Y si no, lo terminan de acá hasta las 12 y nos vamos mensajeando por WhatsApp. 3 minutos.
Profe, ¿el FT puede ser 132 watts? ¿Cómo? ¿Puede ser que dé resultado 132 watts? Bueno, vamos a plantearlo, o sea, no lo tengo hecho, pero la idea es por ahí plantearlo. Si querés, un minuto más para que los demás lo planteen y vemos cómo lo planteaste vos, ¿te parece? Bueno, Y si querés, anda haciendo el G si ya terminaste ese. Bueno, última parte. Yo acá les estuve escribiendo algunas cosas, algunas notas, es decir, que me está dando la tensión, me está hablando de resistencia y me está pidiendo justamente la potencia, ¿no? O sea, lo que me pide justamente van a ser watts. Con todos estos datos, si ya interviene la potencia, quiere decir que voy a estar trabajando con ley de ohms o ley de watts, si me pide potencia. Nos quedan 2 minutos, ¿eh? Bueno, ¿por ahí de ohms? no, con ley de watts, porque recuerden que la ley de ohms, que es la primera que vimos, ¿sí? No interviene la potencia, es decir, que en la ley de ohms interviene el voltaje, la intensidad y la resistencia. Eso es ley de ohms. En la ley de watts, que es la segunda que vimos, interviene potencia, voltaje e intensidad o corriente, ¿sí? Entonces, fíjense que trabajaríamos con alguna de estas tres. Entonces, si volvemos al enunciado, fíjense que tensión me está dando y me está dando resistencia. Entonces, si me está dando tensión y resistencia, ¿qué tendría que hacer? ¿Cuál de las tres elegiría? Arriba donde ponemos esto. Y después nos lleva esto. La segunda. ¿Para alcanzar la luz? Y acá tengo tensión acá en la segunda. Velocidad. Acuérdense que la tensión me la está dando en volts. ¿Sí? No me está dando corriente. Acá la intensidad sería en amperes. Mm. Bueno, ¿Sí? pues estamos Entonces, acá lo que tengo es la velocidad. Perdón, el voltaje. ¿Sí? Entonces, el voltaje es lo que tengo, esos 3,3 volts. Eso lo voy a tener que elevar al cuadrado y lo voy a tener que dividir por la resistencia. Ese resultado justamente me va a dar en watts. Es lo que tengo que calcular. ¿Cuánto te había dado, Nahuel? 132, pero la hice mal porque hice con la ley de ohms. Claro, está bien, perfecto. Bueno, creo que da 430 y pico de watts, una cosa así. Así que nada, les quedan estos dos ejercicios para hacer y todo esto para completar. Yo hasta las 11:20 voy a estar conectado por WhatsApp. Cualquier duda o consulta me escriben por ahí
Y si es más tarde, cuando pueda, les contesto.